en cenizas. Así quedaron 3 locales ubicados en la playa Papagayo, en Acapulco, Guerrero. A las 11 de la noche de este 16 de julio, comenzó un incendio en el negocio conocido como Mi Vereda Tropical y se extendió a los otros 2 locales, Crepas de Dubái y Marea Salada, que se ubican en el mismo establecimiento. A las 11:30, bomberos de Protección Civil comenzaron los trabajos de sofocación, mientras que la Guardia Nacional y policías municipales cerraron la circulación en la costera Miguel Alemán. Y como el material es de madera, es una cabaña, entonces pues ardió fácilmente. Ya hicimos un recorrido y son daños totales, ya que el restaurante tiene muebles de madera, palapa tiene de madera. La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, indicó que los incendios se debieron a una fuga de gas en un tanque. Dijo que platicó con la dueña del local, que fue ella quien le confirmó que se trató de un accidente. En el siniestro en la playa Papagayo no hubo personas lesionadas. Descartó que el siniestro haya sido provocado por civiles armados, como reportaron en algunos medios locales, que indicaron que en ocasiones pasadas ya había sido incendiado el mercado principal del puerto y otros comercios. Y es que en las últimas semanas, la violencia en el puerto ha repuntado. Se debe a la disputa de grupos delictivos por el control de la plaza, entre ellos el cártel independiente de Acapulco y la célula de los rusos del cártel de Sinaloa. A 646 kilómetros del puerto, en Yuriria, Guanajuato, el panorama fue distinto. Autoridades localizaron 6 cuerpos sobre el libramiento carretero Uriangato, Salvatierra. Eran 4 hombres, una mujer y un menor de entre 10 y 13 años de edad. De acuerdo con testigos, las víctimas fueron sacadas por la fuerza de su domicilio y las llevaron a un inmueble en Obra Negra, donde fueron asesinadas. En Celaya, Guanajuato, los policías volvieron a ser blanco de un grupo criminal. Esta mañana, civiles armados atacaron a oficiales sobre la avenida Las Torres. Según testigos, los agresores les dispararon desde un vehículo en movimiento cuando desayunaban en un puesto ambulante. Los agentes repelieron la agresión. Varias personas sufrieron crisis nerviosa. Este es el 4º ataque en una semana. El 10 de julio ocurrieron 3 agresiones que dejaron 2 policías muertos y 3 lesionados. Otro caso de policía se dio en Veracruz. Se trató de una mujer policía de la Fuerza Civil que murió en las instalaciones del Mando Único de Córdoba. Medios locales indicaron que una de las versiones es que se disparó con su arma de cargo. Hasta el momento, ni la Fiscalía del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública se han pronunciado al respecto. El gobierno federal confirmó que el hijo del Marro, el detenido líder del cártel Santa Rosa de Lima, junto con otros 2 presuntos integrantes de esa organización, había quedado finalmente en libertad. El caso es parte de una confrontación muy fuerte que hay con el Ejecutivo, con el Poder Judicial. El presidente López Obrador reconoció que hubo que dejarlo en libertad porque no se le encontró nada a este personaje, pero que eso demostraba que había que reformar el Poder Judicial. Probablemente hay que reformar el Poder Judicial, pero lo cierto también es que ese es precisamente el problema. Cuando son detenidos estos personajes o cualquier otra persona, el Ministerio Público, ya sea federal o local, las fiscalías, deben comprobar los delitos de los que los acusan. Hay casos muy delicados, pero resulta incomprensible, por ejemplo, que notorios delincuentes, hombres y mujeres del crimen organizado, sean detenidos y entonces se descubre que no hay ni una carpeta de investigación abierta en su contra. Entonces, en muchas ocasiones, cuando estos personajes son detenidos, yo no digo que no haya jueces que caigan en actos de corrupción o de intimidación, pero muchos de ellos terminan
dejando en libertad, Viviana, a estos personajes porque sencillamente no hay pruebas en su contra, y eso es lo que ocurre en demasiados casos. Y bueno, suceden muchísimas cosas con los jueces. Puede que haya corrupción también, puede que haya intimidación hacia algunos jueces, eso es indudable. Pero para que un juez pueda dictar sentencia y después no les sea sancionado, también se necesita que haya carpetas de investigación muy bien integradas, que se le presenten las pruebas sólidas, y muchas veces no es así, ni siquiera cuando es detenido el delincuente y presentado se tienen las pruebas correctas. A 5 meses de su captura, Luis Antonio Yepes, alias El Monedas, hijo de El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, está de nuevo en las calles junto con 2 cómplices. Sí fue liberado, y 2 personas más. Finalmente se concedió la suspensión provisional para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa que les impuso en la audiencia inicial del 9 de enero por considerarla inconvencional. La jueza prescindió de la prisión preventiva justificada al considerar que si bien Luis Antonio presentaba un alto riesgo de sustracción, no lo era tanto como para justificar la prisión preventiva. También desestimó el hecho de que Luis Antonio es el hijo de José Antonio N., alias El Marro. El martes 18 de junio se ordenó a la directora del Ceferezo 12 en Guanajuato informar sobre el cumplimiento de la resolución judicial en un plazo de 24 horas, advirtiendo sobre posibles multas en caso de incumplimiento. En un intento por retener a Luis Antonio Yepes en prisión, el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social consultó a la Fiscalía General de la República y a las 32 fiscalías estatales sobre posibles procesos pendientes de los detenidos, pero no encontró respuesta positiva y excedió el plazo establecido por la jueza. En consecuencia, se impuso 3 multas a la titular del Ceferezo 12 Guanajuato por 200, 400 y 600 sumas. A Luis Antonio Yepes lo detuvieron el 7 de enero en Santa Cruz de Juventino de Rosas, Guanajuato, junto con Giovanni Lara y Cristian Giovanni Rivera, durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad. A los 3 se les acusó de delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Si bien la liberación de presuntos criminales representa un problema para la impartición de justicia, uno de los problemas radica en cuántos son detenidos. El Ministerio Público y las fiscalías deben comprobar los delitos de los que se les acusa. No obstante, en muchos casos se encuentran deficiencias en la elaboración de carpetas o incluso se descubre que no existen carpetas de investigación abiertas en su contra. Además, están los casos de corrupción e intimidación en algunos jueces. Uno de los casos más sonados es el de Ovidio Guzmán López, durante el llamado Culiacanazo el 17 de octubre de 2019. La liberación del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán ocurrió por falta de organización y planeación entre dependencias. Nunca llegó la orden de cateo para poder ingresar al domicilio y realizar la aprehensión. Solo se contaba con la solicitud de extradición y la orden de captura de la Corte Federal de Colombia. En octubre de 2023, el gobierno federal informó que en 3 meses, el Poder Judicial de la Federación liberó a unos 20 presuntos delincuentes, tanto del crimen organizado como de cuello blanco. Bueno, pero que hay que insistir en un tema. No puede ser que un delincuente tan notorio como el hijo del Marro, que era uno de sus sucesores al mando del cártel de Santa Rosa de Lima, resulta que no tiene ninguna averiguación en su contra en ninguno de los 32 estados, incluyendo Guanajuato. Y no puede ser que ya haya sido detenido en medio de un enfrentamiento y no se hayan recolectado las pruebas suficientes como para que se quedara en prisión. Yo no sé, lo decía Viviana, lo reitero, yo no sé si hay jueces que pueden actuar por intimidación o por corrupción, seguramente los hay, pero el problema que tenemos es que los ministerios públicos, las fiscalías, no terminan de integrar en muchos de estos casos carpetas de investigación sólidas de acuerdo al sistema penal vigente. La otra pregunta que también tenemos es por qué después de tantos golpes y caídas desde hace 4 o 5 años que prácticamente quedó desmantelado, se mantiene el cártel de Santa Rosa de Lima creado
liderados por el Marro, que lleva más de 4 años en prisión. La verdad es que detrás de esa organización local, en medio de una vorágine de violencia en Guanajuato, están el cártel de Sinaloa y organizaciones criminales de Tamaulipas, enfrentados con el cártel Jalisco Nueva Generación, y eso sumado a la corrupción imperante, todo eso se sostiene con el inagotable recurso que proviene del huachicol, que está desatado en todo el estado de Guanajuato. El cártel Santa Rosa de Lima se niega a desaparecer. Agáchate bien, agáchate bien. Métete, hijo, métete. Los hechos violentos, enfrentamientos y agresiones del crimen organizado son parte de la realidad que viven día a día los habitantes de Guanajuato, sobre todo en Celaya, Villagrán, Cortázar y Los Apaseos. Los principales protagonistas son el cártel Santa Rosa de Lima y el de Jalisco Nueva Generación. ¡Abajo! ¡Para adentro! Pese a los golpes de las autoridades contra líderes y organización, el cártel Santa Rosa de Lima se reestructuró y firmó alianzas para hacer frente al cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. Fue en 2011 cuando el cártel Jalisco entró a Guanajuato por León, ciudad a menos de 1 hora de Jalisco. De acuerdo con el INEGI, ese año se registraron 94 homicidios en Celaya. En 2016 eran 139 y en 2017 subieron a 226. Después de buscar y fracasar una alianza, Nemesio Oseguera le declaró la guerra a José Antonio Yepes Ortiz, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero el Marro era uno de los objetivos criminales de la Fiscalía. Originario de Santa Rosa de Lima, comenzó su carrera delictiva como ladrón de tráileres. Luego fue sicario de los Zetas y posteriormente fundó su organización criminal. El municipio de Celaya se convirtió en el territorio más disputado por estos cárteles. Los dos líderes criminales lo tomaron como centro de operaciones. Con el paso del tiempo, familiares y operadores del Marro fueron detenidos. Otros más se pasaron a filas de otros grupos criminales, incluso del cártel Jalisco. Finalmente, el 2 de agosto de 2020 fue detenido José Antonio Yepes Ortiz. Completo. José Antonio Yepes Ortiz. ¿Cuántos años tienes? 40 cumplí. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. ¿Cómo? Marro. En enero de 2022, el Marro fue condenado a 60 años de prisión por secuestro, pero desde el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, sigue operando y la guerra con el cártel Jalisco Nueva Generación no solo continúa, se acrecienta día con día. Ambos cárteles y sus células se disputan actividades delictivas como el tráfico de droga, extorsiones y robo de combustible, el llamado huachicol. A Karen Lisbeth Yepes, hermana de El Marro, se le relaciona también con el liderazgo del grupo criminal. Informes de inteligencia indican que Karen, alias La Señora, acordó una alianza con el grupo Gente Nueva Salazar del cártel de Sinaloa para disputar el control del territorio con los de Jalisco. A estas células afines al cártel de Sinaloa se suma el grupo Escorpión del cártel del Golfo, que fue enviado desde Tamaulipas para brindar apoyo especial al cártel de Santa Rosa de Lima. En los últimos 5 años, Guanajuato se ubica como la entidad más violenta del país. Y precisamente el huachicol sigue siendo uno de los negocios más rentables del crimen organizado, ya no solo en algunos estados o en algunas zonas rurales, ahora también se da el huachicol en plena Ciudad de México. Hay robo de combustible, pero también hay robo de turbocina y ahí también hay robo de gas. Imagínese usted lo que implica poderse robar gas, poderse robar combustible, poderse robar turbocina. Es dificilísimo, se necesitan métodos muy especializados y además de todo, este robo de combustible, por ejemplo, en la Ciudad de México lo hemos visto ya en la delegación Gustavo Amadero, lo hemos visto en la delegación Benito Juárez, que hace que además de todo, si llega a haber cualquier fuga, se contaminan los mantos freáticos y se contamina el agua. Sí, el agua que llega a su casa, el agua que usted toma, el agua con la que usted se baña, porque estos delincuentes están perforando estos distintos ductos y bueno, que generan muchísimo dinero. Venden gasolina, venden turbocina para los aviones y para los helicópteros, quieren comprar eso y bueno, también por supuesto venden gas. Así están las cosas.
Pese a la estrategia del gobierno federal, el combate al robo de combustible no tiene los resultados esperados. Pemex detecta 45 tomas clandestinas todos los días, lo que representa pérdidas de hasta 18 millones de pesos cada 24 horas. Hasta marzo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 1,725 carpetas de investigación ante el Ministerio Público Federal, en 31 estados del país, excepto Zacatecas. Las denuncias de tomas clandestinas y robo de pipas son las que tienen un mayor número de carpetas de investigación. Puebla encabeza la lista con 315, seguida del Estado de México con 193 y el Estado de Hidalgo con 160. Además del daño económico al Estado, la perforación ilegal de ductos puede provocar explosiones y contaminación de los mantos freáticos de agua para consumo humano. Hace unas semanas, vecinos en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, detectaron un olor extraño en el agua de las coladeras. Estaba contaminada porque se filtró combustible del ducto perforado. Se trató de 3 tomas clandestinas que se derramaron en el drenaje. Semanas antes, el agua que se abastece en la alcaldía Benito Juárez se contaminó por otra fuga de combustible. En marzo, los habitantes del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl hicieron la misma denuncia. El huachicol de turbocina, combustible para el uso exclusivo de aeronaves, aumentó en los últimos 4 meses. La capital del país tiene una red subterránea de distribución de hidrocarburos que, entre otras refinerías, provienen de Tula, Tuxpan y Coatzacoalcos. El combustible llega a 3 estaciones de almacenamiento, una en la alcaldía Iztacalco, otra en Azcapotzalco y una más en Barranca del Muerto. Pero no solo es gasolina y turbocina, también están robando el gas. De la misma forma que se perforan los ductos de gasolina, roban los del gas. El negocio es tan grande que los grupos criminales reclutan ingenieros especializados para el robo de gas. El 18 de enero de 2019, una toma clandestina en el ducto Tuxpan-Tula, en la localidad de Tlahuelilpan, explotó. Decenas de habitantes que llegaron a llenar bidones con gasolina los tomó por sorpresa el estallido. 137 personas murieron, 69 en el lugar de la tragedia. En ese momento se dijo que los ductos dejarían de operar y se compraron decenas de pipas para trasladar la gasolina. La escasez de gasolina se manejó como parte del combate al robo de combustible, pero la estrategia para combatir el huachicol falló y el robo de gasolina, turbocina y gas es un negocio millonario para el crimen organizado. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. If there had some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. But I made a serious mistake in the whole debate. Es la respuesta del presidente estadounidense Joe Biden para quienes insisten en bajarlo de la contienda electoral. Asegura que solo reevaluaría su permanencia en la carrera presidencial si surgiera alguna condición médica que ponga en riesgo su salud. El mandatario estadounidense reiteró que ninguno de sus doctores, incluido el médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, le han dicho que padezca de una afección médica grave. Por lo pronto canceló su asistencia a un mitin en Las Vegas, luego de dar por tercera vez positivo a COVID-19. Joe Biden se trasladó a Delaware, donde se quedará aislado y continuará con sus actividades como mandatario, ya que presentó síntomas leves. Ocurre en medio de la petición del representante demócrata por California, Adam Schiff, quien exhortó al presidente a retirarse de la contienda presidencial. Cree que las posibilidades de vencer a Donald Trump en las elecciones de noviembre aumentarán si el mandatario decide dar un paso al costado. En tanto, en el lado republicano se llevó a cabo el tercer día de su convención. Esta mañana, Trump ensayó su participación en el escenario principal, pues será el orador del cierre de la convención programada para mañana. Esta noche le tocó a su compañero de fórmula, Vance. ¿Y qué nos dijo como país? Que peleemos por Estados Unidos. Aún en estos momentos, nosotros estábamos en su mente. Ese fue su instinto.
ese llamado para todos nosotros hacia algo mayor, algo mejor. Previo, Vance habló en un acto de recaudación de fondos en el Museo de Ciencias de Milwaukee. Se refirió al atentado contra Trump ocurrido el pasado 13 de julio en Pensilvania. As soon as I knew he was okay, I felt relief, and then I was like, I cannot believe an assassin tried to take down the President of the United States. I was mad about it. Was he mad and angry? He called for national unity. He called for calm. He showed leadership, my friends. Donald Trump got shot, and he toned down the temperature. That's what a real leader does. Sobre este ataque se dio a conocer una animación 3D de cómo la bala impactó la oreja derecha de Donald Trump durante el atentado. Se observa el movimiento de cabeza del candidato republicano durante el primer proyectil y milésimas de segundos después, un segundo proyectil roza su rostro. El tercero y último disparo pasa a centímetros de Trump. Por lo pronto, el expresidente asistirá al funeral del bombero Corey, quien murió durante el ataque. Era ingeniero y padre de 2 hijos y acababa de cumplir 50 años. Asistió al evento de Trump junto a su familia. Su esposa Helen dijo que al momento de los disparos, Corey no dudó y se puso encima de su familia para protegerlos. Julian Assange salió de la corte en las Islas Marianas, un lejano enclave de los Estados Unidos en el Pacífico, y se declaró culpable de los cargos en su contra. El caso de Assange va mucho más allá de la simplificación y se puede atender. Mucha gente piensa que es un atentado contra la libertad de prensa, o muchas veces también, como lo dijimos ayer, el robo de información que hizo Julian Assange. No hizo ninguna investigación periodística, robó información, violó la seguridad nacional, pero además de todo puso en riesgo a muchísimos, sobre todo mandos militares que se encontraban, por ejemplo, en Afganistán. Una cosa es ser periodista, poder, por supuesto, expresar lo que investigas, y otra cosa es robarte información y decir que se va a respetar la libertad de prensa cuando es simplemente un robo de información, ¿no, Jorge? Ahí están las cosas, es un robo de información, pero además es un robo de información para muchos relacionado con los servicios de Vladimir Putin. Julian Assange se declaró culpable ante la justicia estadounidense. Lo hizo en Saipán, la capital de las Islas Marianas del Norte, una comunidad estadounidense en el Pacífico y cercana a su país de origen, Australia. Los cargos eran por conspirar para obtener y difundir información clasificada de la Defensa Nacional de Estados Unidos. La audiencia se realizó en esa zona del Pacífico debido a la oposición de Assange de viajar a Washington, D.C., por la poca confianza que tenía del gobierno de ese país. Esto luego de que este lunes 24 de junio, Assange salió de la prisión en Inglaterra, donde permaneció 5 años tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Lo que hizo Julian Assange a través de Wikileaks fue tomar la información que le filtró el operador de sistemas del área de inteligencia del ejército estadounidense, Bradley Manning, quien después decidió cambiar de sexo y aparecer como Chelsea Manning. Ella está en libertad. Según fuentes estadounidenses, Assange lo hizo en acuerdo con servicios de países confrontados con la Unión Americana, como Rusia. El ejército de los Estados Unidos acusó a Manning de haber entregado a Wikileaks cientos de miles de materiales secretos, incluyendo el video en el que se observa cómo desde un helicóptero estadounidense se mata a un grupo de supuestos miembros de grupos armados en Irak, entre los que se encontraban 2 periodistas. Pero no fue por esos videos o esa información que se procesó a Assange. Fue porque entre los cientos de miles de cables que difundió a través de Wikileaks, dio a conocer los nombres y las adscripciones de numerosos agentes de Estados Unidos en el mundo, poniendo en gravísimo riesgo su seguridad. Divulgó conversaciones y acuerdos secretos. Además, filtró cientos de miles de cables del Departamento de Estado de carácter diplomático. Algunos refieren comentarios y opiniones privadas o secretas de diplomáticos estadounidenses al Departamento de Estado. Lo importante es que se usaron esos cables para realizar parte de la campaña negra contra Hillary Clinton, lo que se refrendó con la filtración, también de Wikileaks en 2016, de correos electrónicos obtenidos de servidores del Partido Demócrata y de la cuenta personal de John Podesta, el jefe de campaña de Hillary, entonces candidata a la presidencia de los demócratas.
Wikileaks publicó un total de 44,000 correos electrónicos y 17,000 archivos que fueron el sustento de la campaña de Trump contra Hillary. Por eso, entre las acusaciones en contra de Assange está la de haber participado en la campaña de desinformación que llevaron a Trump a la presidencia. A los documentos filtrados se suma la presunta relación con los servicios secretos de Vladimir Putin. Tanto Assange como Edward Snowden, quien trabajó para la CIA y ahora reside en Rusia, donde buscó y recibió refugio. Ambos son personajes muy controvertidos, con una actividad que rebasa por mucho la de comunicadores o incluso de hackers. Para Estados Unidos, los hackeos que realizaron, la información difundida y el sentido que le dieron fue una operación de espionaje con relaciones que terminan exhibiendo lazos con el régimen de Vladimir Putin. El presidente López Obrador fue una de las voces que siempre estuvo a favor de la liberación de Julian Assange. López Obrador recordó que intercedió a favor de Assange con los presidentes estadounidenses Donald Trump y Joe Biden, y en enero de 2023 le ofreció asilo político. Pues ya se nos vino el tiempo encima, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya nos vamos, recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.